El objetivo de esta sesión de trabajo tiene que ver con 4 apartados. El primero es comprender la importancia de la contabilidad y la importancia del comercio. El segundo tiene que ver con los diferentes tipos de personas jurídicas, de tipos de comerciantes, personas físicas y personas jurídicas. La tercera, hacer un paseo sobre los diferentes tipos de documentos que se utilizan, que tienen como soporte la contabilidad. El cuarto es definir algunos conceptos relacionados con la contabilidad, con los contadores, la fe pública, y conocer los propósitos de la contabilidad y algunos aspectos legales que tienen relación con eso. Para eso he preparado la siguiente presentación que vamos a ir revisando a continuación. Como ustedes saben, el comercio en sus inicios, ¿verdad? Inicia un, como un trueque entre personas por los sobrantes que tenía cada una de ellas. Y entonces, a partir de ahí se da ese intercambio de bienes, ¿verdad? Por diferentes sobrantes que se tenían al inicio. Posteriormente, pues este comercio va evolucionando y entonces vamos a tener ya un intercambio como el que conocemos actualmente, en un salto exponencial importante, ¿verdad?, de la historia, y vamos a ubicarnos nuevamente en este espacio. En este intercambio de bienes y servicios, pues ahora normalmente lo hacemos a través de un intercambio de dinero, ¿verdad? Ya nadie va con un saco de papas a comprarse una blusa o a pagar algo, sino simplemente va con dinero a comprar los bienes o servicios que corresponden. A este espacio es lo que llamamos como compraventa, ¿verdad? Que pues realizamos diariamente a través de nuestra vida diaria con los diferentes conceptos que vamos adquiriendo. En nuestro país, toda la actividad del comercio está regulada por el Código de Comercio con una serie de estructuras, y a la par del Código de Comercio pues están todos los otros lineamientos formales, como puede ser la parte tributaria. En nuestro país, este proceso lo ejercen las personas físicas y jurídicas, que como vamos a ver, pues son diferentes. Para tributación directa, ¿verdad? Para la administración tributaria, una persona física puede ejercer el comercio. Así es como encontramos tiendas a nombre de una persona o un profesional, un profesional liberal, ¿verdad? Que ejerce a título personal, entonces un médico, un contador, un pediatra, un abogado, todos ejercen la actividad comercial a nombre personal. Pero también existen lo que se conocen como las personas jurídicas, que son entidades completamente aparte de las personas que las constituyen. Dentro de esas personas jurídicas, nuestros códigos establecen 4. Básicamente tenemos la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Estas 4 son las que están establecidas en el Código de Comercio y sobre las cuales vamos a conversar a continuación. En una sociedad en nombre colectivo, la razón social, ¿verdad?, que sea el nombre con el que está establecido, en esa razón social, el nombre de una sociedad en nombre colectivo se identifica, ¿verdad?, por el nombre y los apellidos. Y entonces siempre va a indicar al final del nombre que es una sociedad de responsabilidad limitada.
En el caso de estas sociedades, ¿verdad? Los socios responden, y esto es muy importante, ¿verdad? En cada una de estas sociedades, los socios tienen diferentes grados de responsabilidad con respecto a las obligaciones que contraen. ¿Qué quiere decir esto? Que ante una quiebra, que ante una liquidación o ante proveedores, ¿verdad? Van a responder por lo que esa persona jurídica establece. En el caso de las sociedades en nombre colectivo, los socios van a responder de modo subsidiario. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los socios en conjunto responden ante una obligación. En caso de no pago de una deuda, los socios responden en forma subsidiaria. Quiere decir que todos los socios responden de la misma forma. Pero lo importante aquí es que es ilimitado, ¿verdad? Y es solidariamente sobre las obligaciones. ¿Qué significa esto? Bueno, que si hay una deuda y esa deuda no puede ser subsanada, no puede ser cancelada, entonces los socios tienen que responder por sus bienes personales. Por eso dice que es ilimitada y solidariamente sobre las obligaciones. No responden solo sobre los aportes, sino responden por los bienes personales que tengan. Por eso este tipo de sociedades en nombre colectivo, pues son pocas en el país, ¿verdad? Porque digamos, en caso de una deuda, pues los bienes personales de los socios pueden ser utilizados para la cancelación, pueden ser embargados, por decirlo de alguna forma. Otro tipo de sociedades son las sociedades en comandita simple. Estas sociedades están formadas por socios comanditarios o gestores. Y lo importante de esto es que hay como dos tipos de socios. Los que son los gestores que tienen la representación y la administración de la sociedad. Y hay otros socios que solamente responden por el aporte que dan a la sociedad, ¿verdad? Entonces, en el caso de esos socios que solamente aportan, pues su responsabilidad se limita solamente al aporte. Los socios son responsables por el aporte del capital suscrito, ¿verdad? En este tipo de sociedades, aquí hay anónima, hay que eliminar esta parte. La sociedad, la razón social y la firma social deberán formarse con el nombre y los apellidos de los gestores y el aditamento en compañía y sociedad anónima. Por ejemplo, Cerdas y Asociados, compañía, sociedad en comandita. Yo les digo que este tipo de sociedades en comandita simple, en todos mis años de vida profesional nunca las he visto, ¿verdad? Pero bueno, están tipificadas en el código. Esta parte que dice sociedades responsables por el aporte suscrito, ¿verdad? Esto, por favor, eliminen. Otro de los tipos de sociedades tiene que ver con las sociedades de responsabilidad limitada. En este caso, los socios simplemente depende únicamente, su responsabilidad va a depender del aporte que hayan realizado. En la razón social de este tipo de sociedades tiene que ir siempre el aditamento sociedad en responsabilidad limitada. En este caso, vean que prácticamente aquí los socios solamente van a responder por el aporte que realizaron, ¿verdad? Al momento de la suscripción de la sociedad. Para este tipo de sociedades, el capital está suscrito por cuotas nominativas que no son transferibles por endoso, como vamos a ver en el caso de las sociedades anónimas, las acciones sí son transferibles por endoso. En este caso no, en este caso las cuotas son nominativas. ¿Qué quiere decir que sean nominativas? Que están a nombre de una persona específica, ¿verdad? Que es uno de los socios, ¿verdad? De la sociedad de responsabilidad limitada. Y para que sea efectivo una cuota, el traspaso del capital en un tipo de sociedades de esta,
debe constar en el libro de actas y en el registro de socios. Debe tener una fecha cierta. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que estar inscrito en el registro público para que sea efectivo. En el caso de sociedades anónimas, el capital social está dividido en acciones, como ya hemos visto en otras oportunidades. Los socios solo se obligan al pago de sus aportaciones, ¿verdad? Eso quiere decir que solamente el aporte que ellos realizan es el que se toma en el caso de una quiebra, de una liquidación o por el aporte, digamos, o por la solicitud de proveedores ante el pago. Por eso es importante, ¿verdad?, que los aportes de suscripción de capitales sociales sean importantes, si no, la responsabilidad de honrar una deuda, pues el riesgo lo tienen los proveedores y no lo tienen los socios. La denominación es libre, quiere decir que puede ponerle cualquier tipo de nombre, pero este debe ser diferente a las ya existentes. Sin embargo, en este momento, las sociedades pueden inscribirse simplemente con un número, ¿verdad? Dado que ponerle nombre resultaba una cosa bien complicada, entonces en este momento simplemente se pueden inscribir con solamente una numeración que se les da y pues las personas pueden ponerles lo que se llama un nombre de fantasía para poder identificarlas. Todas tienen la denominación SA o sociedad anónima. Como vamos a ver en nuestro país, básicamente pues las empresas se dividen en dos grandes áreas, unas que son lo que llamamos las empresas lucrativas, que son todos los entes que realizan actividad comercial con el objetivo de generar una ganancia, ¿verdad? Y en este tipo pueden ser básicamente de tres tipos. Unas que son las de servicio, que son las que conocemos como las que hablábamos al inicio, los servicios de un médico, los servicios educativos, los servicios de un abogado, eh, la señora que realiza cortes de pelo, ¿verdad? Lo que hace es un servicio. Y están también las que tienen que ver con la actividad ya prácticamente comercio. En una empresa de este tipo siempre hay un intercambio de un producto que ya se adquiere completo, ¿verdad? Cuando hablamos de eso, hablamos de supermercados, hablamos de zapaterías, de librerías, ¿verdad? El producto ya está completo y así se vende, ¿verdad? Y de último están las de fabricación, las que llamamos industriales, que ya sí son las que se dedican a producir en grandes cantidades, ¿verdad? Y normalmente venden a mayoristas, no a minoristas. También están lo que llamamos las empresas no lucrativas, que son servicios, son empresas de servicio social. A veces son conocidas como organizaciones no gubernamentales o ONGs. Pueden estar también dentro de estas las asociaciones solidaristas y también las cooperativas. Se supone que ninguna de estas busca un lucro, ¿verdad? Sin embargo, pues bueno, uno podría pensar que cooperativas como Dos Pinos, ¿verdad? No podríamos pensar que no tienen un lucro, o empresas de transporte muy grandes que hay en San José, ¿verdad? No podríamos pensar eso. Creo que en este sentido no podríamos decir que no son lucrativas, ¿verdad? Yo creo que lo que se ha hecho es usar la figura legal como un escudo fiscal, en el caso de algunas cooperativas, para poder lucrar y poder pagar menos impuestos. Por eso hemos visto últimamente que en este sentido, a nivel de la Asamblea Legislativa hay varios proyectos que tratan de reformar eh, este tipo de cooperativas y poder entonces pues, hacer que ellos puedan lucrar también.
puedan pagarse los impuestos. Para generar toda esta estructura comercial que se realiza, pues existen una serie de documentos comerciales que respaldan el proceso comercial. Dentro de estos documentos que tenemos están los vales de dinero. Los vales de dinero normalmente se dan, es un documento como se establece ahí en nuestra antología. Un vale de dinero normalmente se recibe o se da cuando hay una entrega de dinero. Y normalmente ese vale de dinero lo emite el custodio de las cajas chicas, que es el que tiene el efectivo para hacer algunos de estos intercambios de dinero. A veces esos vales se dan por adelantos de salario, a veces se dan también adelantos para comprar combustible o para compras menores mientras se realiza la compra. Entonces, para que la caja chica esté completa en caso de un arqueo, entonces se emite este documento que es válido mientras se tiene la factura original, ¿verdad? Mientras se realiza la compra y se da la factura original. En el caso, normalmente los vales de dinero tienen un periodo de tiempo, ¿verdad? En el cual hay que liquidarlos y el responsable de la caja chica, ¿verdad? En caso de extravío debe reponer ese vale, ¿verdad? O la persona, en caso de no cancelar ese vale, pues tiene que reponer el dinero. Otro documento importante tiene que ver con los recibos de dinero. Los recibos de dinero, pues, son documentos que se entregan a cambio de cierta cantidad de dinero. Vamos a ver más adelante que cuando sean algunos adelantos de proveedores y no se han emitido las facturas, pues entonces tendríamos que tener un documento que respalde esta transacción, entonces se realizan los recibos de dinero. Un recibo de dinero pues tiene que tener una fecha, tiene que estar firmado, tiene que tener, indicar por cuánto es el monto. Normalmente se indica en números y en letras, ¿verdad? Cuál fue el motivo de recibir ese dinero. Y normalmente también están prenumerados. ¿Qué significa eso? Que es un talonario, que hay una cantidad específica de recibos y tienen una numeración consecutiva, ¿verdad? Entonces esto es muy importante para mantener la integridad y para poder saber, digamos, cuántos recibos de dinero se han realizado, se han confeccionado y cuántos están en blanco. Eso es importante en este tipo de documentos. Posteriormente tenemos las facturas, ¿verdad? Que es el documento legal que se emite a raíz del contrato de compra y venta, ¿verdad? Cuando ya se da el intercambio del bien o del servicio, pues a cambio de eso y para dejar constancia de esa transacción, pues se emite una factura. Según el Código de Comercio, este es un título ejecutivo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir un título ejecutivo? Que es un título que en el caso de que sea crédito, se puede cobrar más, digamos, con algunos requerimientos mínimos, ¿verdad? Para poder ejecutarlo ante un tercero, ¿verdad? Para poder cobrarlo. La factura es un elemento, ¿verdad? Para contabilizar. Tiene que tener, y aquí vamos a ver, por ejemplo, en el caso de las facturas, como se emiten ahora en forma electrónica, ¿verdad? Tienen un nombre, el nombre de la entidad que emitió la factura, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, Cooperativa Rural, vea que tienen una cédula jurídica, ¿verdad? Y tienen algunos componentes básicos de información como la dirección, el teléfono, el correo, el sitio web, ¿verdad? Que son requisitos en este momento de una factura digital. Tienen también un número de consecutivo, ¿verdad? Que se establece aquí
Todos tienen que tener la fecha de emisión de la factura y esto es importante para poder llevar el periodo en el cual las facturas pueden tener vencimientos si son a crédito. Bueno, aquí hasta tiene la hora de emisión, tiene en este caso la fecha de vencimiento, ¿verdad? De acuerdo a las políticas de crédito que tiene la empresa. Y también, bueno, viene la parte del cliente, ¿verdad? A quien está emitiendo esa factura. En este caso tiene otra información como la persona de contacto, el número de identificación del cliente. En este momento nadie puede emitir una factura si no tiene el número de identificación. Y con esto también es importante porque tributación hace el cruce de quién vende y quién compra. Por eso el número de identificación es muy importante. Tiene la dirección, el teléfono, el correo, ¿verdad? Sobre el cual se está trabajando. Después viene un apartado donde tiene que estar la cantidad, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el servicio que se está dando? Vea que aquí, por ejemplo, la producción de un lote de murales. Ese es el producto. Dice que es uno solo, porque era un solo mural. Viene también cuál es el precio, ¿verdad? Normalmente es el precio unitario y dependiendo de la cantidad, precio unitario, cantidad, pues ya se determina cuál es la cantidad. Aquí viene si tiene descuento. En este caso, muy importante, pues es la tasa impositiva que genera esta factura. En el caso de la universidad es un 2% y aquí está el total ya de la línea. Cuando revisamos aquí también, en esta otra parte, vemos que no solamente tiene el total, sino aquí también establece, ¿verdad?, el monto del IVA, ¿verdad?, al que estamos sujetos y el total de la factura. Aquí pueden tener otros impuestos o puede tener también descuentos. Y el total que ya viene también al final, ¿verdad? Bueno, en el caso de ellos que tienen el equivalente en dólares. Entonces, esas son básicamente las características que tiene que tener la factura en este momento, que es los documentos que son válidos y que son el soporte de la contabilidad y que en caso de una revisión tributaria deberíamos tener, ¿verdad? Para poder sustentar las diferentes ventas o los diferentes ingresos que haya tenido la sociedad y los diferentes gastos. Otro tipo de comprobantes van a ser, digamos, si son para respaldar ingresos y gastos, normalmente no son tomados en cuenta por tributación. También aquí tenemos lo que se llama, bueno, eso básicamente eran la parte que tenía que ver con las facturas. En este caso, volvemos a repasar, ¿verdad? Tienen que tener el nombre, el contribuyente o razón social y la denominación social, que puede ser también un nombre de fantasía, por ejemplo, como hay algunas empresas que están a título personal, digamos, por ejemplo, si ustedes van a la Mood Money, van a encontrar que dice el nombre de fantasía es Mood Money, ¿verdad? Porque esa es la marca de ellos. Pero la sociedad se llama harinas de no sé dónde, ¿verdad? Entonces son, como esto es una franquicia, pues trabajan bajo ese nombre, pero para acá, para la región, ese es el nombre, digamos, jurídico con el que está harinas de algo. Ahí lo van a revisar a no ser que lo hayan cambiado. Tienen todas las facturas, tienen que tener una numeración consecutiva, tienen que tener el espacio, ¿verdad?, donde se detallaba el servicio, o lo que se llama el espacio del servicio, las condiciones de venta, si es a crédito, si es al contado, si es en consignación. Tiene que tener la impresión, el nombre, bueno, en el caso de una factura impresa, de la imprenta, pero bueno, ya en este caso no, porque son jurídicas. Tienen que estar redactadas en español, ¿verdad? O en el idioma autorizado, pero en nuestro caso tiene que ser en español.
Y siempre también tiene que tener el número de cédula jurídica, ¿verdad? Que ya eso lo habíamos dado, habíamos visto eso, los descuentos concedidos, el tipo de impuesto al que está sujeto y el monto total de la venta. En el caso, por ejemplo, de los supermercados, lo que vamos a recibir es un tiquete electrónico, ¿verdad? Que también tiene que estar autorizado por tributación directa. Esos tiquetes, si usted tiene una empresa que tiene que tributar y le compra al supermercado, entonces le emiten un tiquete electrónico, pero además tienen que enviarle la factura. La factura no nos las envían a nosotros si no lo ocupamos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a comprar hacer las compras básicas de mi quincena, pues entonces, a no ser que tenga una sociedad donde ese gasto sea deducible, pues entonces a mi solicitud me van a mandar una factura electrónica, como hemos visto. Otro de los documentos importantes son los cheques. Los cheques son una orden incondicional de pago que se hace ante un banco donde tenemos depositado dinero y donde está registrada una cuenta para nosotros. Muchos de estos cheques pues prácticamente van en desuso, ¿verdad? Este es un documento que en poco tiempo probablemente será eliminado. En poco tiempo, no sé, a través de los años va a ser eliminado, porque pues ahora normalmente lo que se hacen son transferencias bancarias que son mucho más rápidas que emitir un cheque. Sin embargo, para algunas entidades sí se pueden emitir lo que se llaman cheques certificados. Un cheque certificado es una orden incondicional de pago que se da en el banco, pero que ya, digamos, el banco ha realizado una serie de ajustes internos y ha separado el dinero de ese banco, de ese cheque, de forma que cuando ya la persona llega a cambiar el cheque, efectivamente el dinero está ahí. Recordemos que a uno le emiten un cheque y ese cheque uno lo va a cobrar al banco en el entendido de que hay fondos. Sin embargo, pues algunas personas se llevan a excepción de darse cuenta que tienen un cheque, pero que no hay fondos en la cuenta y pues entonces pues no pueden cancelar, no pueden cobrar, ¿verdad? La factura. Entonces un cheque certificado sí permite ese tipo sí permite, digamos, saber que efectivamente el dinero va a estar ahí en el momento. Normalmente esto tiene un costo, ¿verdad? Que hay que pagar y bueno, ahí pues se tendrán que eh, ver cuál de los dos es el que cancela ese servicio que brinda el banco y se hace normalmente por sumas importantes, no sé, que se compre un carro, que se venda una propiedad, ¿verdad? Entonces, pues nos interesa que efectivamente el cheque sí esté completamente certificado para poder asegurarnos que nos van a cancelar el dinero. Normalmente un cheque lleva el nombre del girado, ¿verdad? Nombre del que va a cambiar el cheque, la fecha y el lugar de expedición, el nombre de la persona a la que se gira, ¿verdad? El nombre del girado normalmente está preimpreso y el nombre del que se gira, ¿verdad? O al portador, tampoco ya casi se usa esa figura, ¿verdad? Por todos los asuntos que hay en términos de falcos y de fraudes, el nombre del que va girado y el mandato, el monto en letras y en números por el cual es el monto del cheque. Tiene también la firma, ¿verdad? Del que gira el cheque y puede ser a mano, puede ser también a máquina. Una cosa importante también es que hay cheques de las firmas, lo que se llaman firmas mancomunadas. Esta figura normalmente se usa en empresas con el objetivo de que una sola persona no tenga, que haya un control cruzado, ¿verdad? Entre los dos pagos y entonces
perdón, que haya un control cruzado, ¿verdad?, en la emisión del cheque y no una sola, digamos, un solo gerente pueda emitir el cheque y el resto de la sociedad no se cuenta o el resto de los participantes. Entonces, normalmente se designan 2 personas para poder girar el cheque, para evitar, digamos, un asunto de fraude, un asunto de mal manejo. Eso es lo que se llama cheques, cheques con firmas mancomunadas, ¿verdad? Y se da cuando se exige que el cheque tenga 2 firmas que ya previamente están registradas en el banco, pues de lo contrario, pues el cheque cuando usted llega al banco, si están registradas 2 firmas mancomunadas, si lleva solo una, pues no se procederá al pago. Es para controlar, ¿verdad?, de una forma más estrecha que la emisión del cheque, ¿verdad?, tengan que intervenir dos personas para evitar un mal manejo de los fondos disponibles en la cuenta. También otro de los documentos que tenemos es las boletas de depósito bancario. Estas son boletas que respaldan los depósitos, digamos, que se hacen al final de un día en una empresa, ¿verdad? Estos fondos, ¿verdad?, normalmente son respaldados por las liquidaciones de caja que se hacen al final de un día y entonces pues se cuentan con los billetes y las monedas que se van a depositar en una cuenta, ¿verdad? Esa es la boleta de depósito. Tiene un lugar de emisión, tiene una fecha, el nombre del banco, el nombre del cliente y la suma recibida. Ese depósito normalmente se recibe, ¿verdad? Se hace normalmente normalmente se hace en un depósito nocturno y al día siguiente pues el banco verifica el monto que se envió y pues entonces usted lo va a ver reflejado en la cuenta bancaria. Otro documento que es importante en este caso son las notas de crédito, que es un documento que se utiliza para notificar a una persona o a una empresa que su cuenta ha sido cargada, quiere decir, o ha sido debitada. Es muy importante que el nombre del comprobante quede bien claro, que es una nota de débito, que esté escrito en un lugar importante, digamos, que se pueda leer bien. Y este justificante es un débito para quien lo recibe y un crédito para quien lo entrega. Siempre tienen que decir cuál es el concepto, ¿verdad?, por el cual se realiza la nota de débito. En el mismo sentido se aplican las notas de crédito, ¿verdad?, que sirven para notificar a una empresa o a una persona que su cuenta ha sido acreditada o ha sido abonada. El nombre de esta tiene también que ser legible y siempre debe indicar cuál es el concepto por el cual le acreditaron, hicieron el documento. Otros documentos que se utilizan en la contabilidad son las letras de cambio, y las letras de cambio es un título valor por medio del cual una persona, que es la que libra o el girador, ordena incondicionalmente a otra, el librado, el cheque, el pago de una suma cierta de dinero a una fecha vista o de plazo y a favor o a la orden de un tercero. Normalmente las letras de cambio se utilizan como una especie de garantía cuando un proveedor nos da crédito. Bueno, ahí en la antología pueden revisar algunas de las otras características que tienen las letras de cambio. Otro documento que puede respaldar a los proveedores, ¿verdad?, a la hora de que una empresa adquiere una obligación, son los pagarés, que también es otra orden, ¿verdad? El que lo suscribe, que puede ser una persona física o una jurídica, promete incondicionalmente pagar a otra una cierta cantidad de dinero dentro de un plazo. Mi profesor de jurídica siempre me decía que nunca firmáramos un pagaré,
porque dice pagaré. El pagaré no se sabe cuándo es, ¿verdad? Pues siempre tiene una fecha, ¿verdad? De realizar esto, pero cobrar un pagaré dentro de nuestra legislación es verdaderamente bien complicado. Así que yo les recomiendo que nunca firmen un pagaré, porque busquen otro tipo de garantía que sea más sólida de un pagaré. Ahí lo pueden revisar en antología las características de los pagarés. Una prenda es un certificado, es un documento por el cual una persona impone un gravamen, ¿verdad?, sobre un bien mueble, con el objeto de garantizar que efectivamente la otra persona me pague. Normalmente una prenda se realiza, ¿verdad? Un bien mueble puede ser la maquinaria de una empresa, puede ser las computadoras, puede ser un vehículo, ¿verdad? Que en caso de no pago, pues la otra persona puede retirar el bien, ¿verdad? Es para garantizarse que efectivamente en caso de que el proveedor nos lo dé a crédito, él pueda efectivamente garantizarse que si no me paga puede recuperar el bien. Para esto, pues existen una serie de normativas ahí que ustedes pueden realizar. Y una hipoteca, pues es la garantía más sólida que se da, y esta se hace sobre bienes inmuebles. ¿Qué quiere decir esto? Que una garantía se efectúa sobre, normalmente, bueno, se efectúa sobre un terreno o sobre un bien mueble que es un terreno o es un edificio, que usted no se puede llevar para ninguna parte, ahí está, ¿verdad? Entonces se hacen sobre eso. Y representa un derecho legal que se constituye sobre un inmueble para garantizar el pago de una obligación propia o ajena, ¿verdad? Que puede ser que una empresa u otra persona sirva de garantía para que preste, ¿verdad?, a una sociedad, entre sociedades, o, o simplemente entre personas, pues preste un bien inmueble para garantizar el pago. También sobre las garantías está lo que se llaman hipotecas de primer grado y también hipotecas de segundo grado. La más importante es la de primer grado. Quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo un terreno que cuesta 100 millones de colones y lo pongo en garantía sobre una deuda de 25 millones, ¿verdad? O sea, o sea, la garantía es mayor que la deuda, entonces le puede hacer una segunda hipoteca, ¿verdad? Por otro monto, ¿verdad? Lo importante de esta clasificación de primera y segunda hipoteca es que la que se aplica, o sea, en caso de una liquidación, la que primero se liquida es la que está en primer grado y así sucesivamente. O sea, que si yo tengo una garantía de tercer grado, podría ser que cuando se liquide la propiedad no hayan recursos para poder cancelar. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Otro documento que es importante en el caso de los documentos soporte de las transacciones comerciales son los bonos. Un bono surge de un convenio con el nombre del contrato y representa la promesa de pagar una suma de dinero a una fecha de vencimiento señalada, pero además no solo eso, sino adquiere la obligación de pagar por el uso del dinero un monto de intereses que ya está fijado, ¿verdad? A una fecha señalada, ¿verdad? Entonces, vamos a tener bonos a plazo, bonos en serie, y sobre esto, pues vamos a volver luego cuando en la unidad 6 veamos cómo se contabilizan este tipo de bonos. Normalmente los bonos tienen lo que se llaman unos cupones, que son donde yo puedo ir a cancelar o a recuperar esas tasas de interés. Algunos gobiernos como el nuestro, ¿verdad?, emiten bonos, ya sea desde el Estado, ¿verdad?, para poder adquirir recursos frescos, y entonces pues adquieren bonos
de estabilización monetaria o bonos de deuda interna, como se llaman en nuestro país. También están los certificados a plazo. Los certificados a plazo son documentos, ¿verdad? Que se realizan normalmente con entes financieros, normalmente bancos, o pueden ser bancos comerciales del Estado, que a cambio de un dinero, pues a cambio de un dinero que tiene una empresa ocioso, pues le pagan una tasa de interés que va a liquidar a una fecha determinada. Por último, tenemos las acciones, ¿verdad? La acción es un título mediante el cual se acredita y se transmite la calidad de socio de una sociedad anónima. Las acciones, por lo tanto, representan normalmente partes iguales que tienen, digamos, cada acción tiene una parte igual y la cantidad de acciones que tengan va a depender entonces de cuánto es mi porcentaje del total de acciones emitidas y yo pueda tener pues una cantidad mayor de votos o una cantidad mayor de posibilidades de definir. En el caso de las acciones, hay de dos tipos. Hay las que son acciones comunes y las que son acciones nominativas. Las acciones comunes representan partes iguales del capital social y otorgan idénticos derechos y serán de un valor nominal igual a la unidad monetaria, digamos, en la cual se estableció, y deberán ser nominativas. Quiere decir, o sea, que están a nombre de una persona. Las acciones preferentes son aquellas que sean un tenedor y poseen ciertos privilegios, por ejemplo, con respecto al pago de los dividendos y en caso, digamos, de una liquidación. Normalmente algunas de las acciones preferentes también se dan en el caso de los socios que establecieron la sociedad, los primeros que establecieron la sociedad. Ahora sí, vamos a hablar de quién es el contador, que es pues básicamente el personal, el profesional que está autorizado por ley, ¿verdad? En nuestro país y es especializado en planificar, organizar, dirigir y coordinar la contabilidad. En el caso de nosotros, pues hay dos figuras, una que es el contador público y una el contador privado. La diferencia básica entre un contador público y un contador privado es que el contador público tiene fe pública, quiere decir que los documentos que emitimos tienen, digamos, tienen esa cualidad eh, de ser válidos ante terceras personas. Para eso, la preparación de un contador público es bastante diferente de un contador privado. Un contador público es un profesional, digamos, que ha pasado por la universidad, tiene alrededor de 5 años de preparación, está especializado en la parte tributaria, en contabilidades especiales, en análisis financieros, en auditorías, ¿verdad? Mientras que un contador privado puede prácticamente en un año, eh, en una, ay, en una empresa, en una academia puede graduarse, ¿verdad? Como contador privado. Eso sí tiene que pasar por un examen que hace el Colegio de Contadores Privados, ¿verdad? Para ver si ha logrado tener todas las habilidades y los conocimientos básicos para poder incorporarse al colegio. Dentro de las características del contador, se espera que un contador sea una persona íntegra, que tenga un alto grado de habilidad analítica, ¿verdad? Que no solamente pueda hacer la contabilidad, sino que pueda, a través de los documentos y los estados financieros que emite, poder establecer y poder realizar análisis sobre esos documentos
para identificar errores, para poder contribuir, ¿verdad?, con las partes sustantivas, digamos, de la empresa. Si usted tiene aversión a las grandes cantidades o volúmenes de datos, pues no debería ser contador, ¿verdad? Porque un contador siempre está rodeado de muchos datos y de mucho análisis. Entonces, no debe sentir aversión, digamos, con el volumen grande de datos que se da. Normalmente el contador trabaja en conjunto con la gerencia, ¿verdad? Porque es el que establece al final del periodo contable todos los datos que son de importancia para poder tomar decisiones. Cuenta con fe pública y probablemente trabaja con tenedores de libros, no hace todo, digamos, en empresas grandes existen lo que se llaman tenedores de libros o auxiliares contables que hacen diferentes partes de la contabilidad. ¿Qué entendemos entonces por contabilidad? Bueno, la contabilidad es una técnica que se ocupa de clasificar, registrar y resumir las diferentes operaciones y actividades de un negocio, ¿verdad? Las que tienen con el fin de interpretar sus resultados en un periodo determinado y conocer su situación financiera dada a una fecha específica. Bajo este concepto, el propósito de la contabilidad es registrar, clasificar y resumir las operaciones del negocio. Es importante que antes de registrar, para mí, hay un propósito antes, que es el de analizar la transacción financiera, porque es como el primer paso, el análisis de qué fue lo que sucedió para poder yo registrar efectivamente cuáles son las cuentas contables que van a afectar esa operación, ¿verdad? Entonces, determino ese registro, esa clasificación y resumo esa operación que afecta financieramente. Hay operaciones que son sumamente importantes dentro de una empresa, pero no necesariamente afectan la operación. Por ejemplo, un cambio de gerencia puede ser muy importante, ¿verdad? Pero ese cambio de gerencia no afecta de inmediato, ¿verdad?, la operación financiera de una empresa. Probablemente a largo plazo, sí, en términos de las decisiones que ese nuevo gerente vaya a tomar, pero no en caso de en ese momento específico. El otro propósito de la contabilidad es salvaguardar los activos, ¿verdad? Porque al final los diferentes activos que tiene la empresa van a ser el patrimonio que tiene la empresa, ¿verdad? Es parte de la inversión que han realizado los accionistas. Entonces, la contabilidad tiene ese objetivo también, salvaguardar esos activos fijos mediante los diferentes controles que se van realizando a la hora de hacer la contabilidad. También tiene como propósito controlar las operaciones. Cuando hablamos de control decimos, bueno, cómo estuvieron las ventas este mes, bajaron, subieron, se estabilizaron, alcanzamos la meta que se tenía, cuáles fueron los diferentes gastos que tuvimos, por qué aumentaron tantos los servicios públicos, por qué la planilla aumentó, qué pasó con las horas extras, que a esta fecha, cómo fueron las utilidades, las logramos, no las logramos. Y por último, otro de los propósitos es brindar información para toma de decisiones. Cuando hablamos de información para la toma de decisiones, estamos hablando de decisiones como, por ejemplo, bueno, si se adquiere un activo, que se ocupe, si ocupamos, por ejemplo, una nueva máquina, ¿verdad? Un nuevo equipo. Bueno, hay fondos suficientes para poder comprarlo. Otra información para toma de decisiones es necesario adquirir un nuevo préstamo bancario para una actividad que tengamos a futuro, es necesario contratar más personal o es necesario reducir personal, en qué momento están los pagos de impuestos, cómo están los flujos de efectivo. Para eso, ese tipo de informaciones se dan y se realizan a partir de la información que brinda la contabilidad.
Básicamente hay tres tipos de contabilidades. La contabilidad financiera, que es donde se emiten los estados financieros básicos, el estado de situación financiera, el estado... hay tres tipos de contabilidades. En esa está la financiera, que son los diferentes estados financieros que emite la contabilidad. Y el objetivo mucho de esa contabilidad es brindar información a terceros o información externa de la empresa. Alguna de esa información se emite para los bancos, ¿verdad? En términos de los préstamos que se hayan realizado, ¿verdad? Entonces los bancos solicitan, dependiendo de los montos que se hayan prestado, información cada cierto tiempo, cada 3 meses, cada 6 meses. Alguna de esta información puede ser simplemente los estados financieros, otro puede ser los estados financieros certificados y otro pueden ser estados financieros auditados. Va a depender de los montos, ¿verdad?, que el banco haya prestado. También otra ente que utiliza información financiera son los inversionistas, ¿verdad? Sobre todo para aquellas empresas que tienen, que cotizan en las bolsas nacionales de valores y que tienen ventas de acciones, entonces usan esa información para verificar cómo está la vida financiera de esa empresa. Y también otro de los usuarios de esa contabilidad financiera pues van a ser los accionistas, porque los accionistas son los que han aportado a la empresa y pues esperan recibir a cambio de ese aporte pues utilidades, ¿verdad? Convertidas en dividendos en el mediano o en el corto plazo. Otro tipo de contabilidad que se realiza es la administrativa. La administrativa básicamente es para uso interno y la administrativa está más relacionada con el análisis de la información. Ya ahí lo que se hace es que la persona que trabaja en la contabilidad administrativa recibe el estado financiero y a partir de ahí se empieza a hacer los análisis. Entonces esos son los que hacen los análisis de los aumentos, de los promedios de ventas, cómo estuvieron las ventas de un año con respecto a otro, cómo estuvieron los costos fijos, qué pasó con las variaciones, ¿verdad? Entonces hay mucha información que salió. Y por último está la fiscal, que es la que se encarga de preparar todo, digamos que la empresa cumpla toda la normativa que está relacionada con el pago de impuestos. ¿Verdad? Esta es una de las contabilidades, digamos, la especialidad fiscal en este momento es una de las contabilidades mejor pagadas. Normalmente el contador no hace esa contabilidad, sino lo que hace es las asesorías para usar, digamos, los beneficios que establece los códigos o los reglamentos de impuestos para poder pagar mejor y para poder pagar a tiempo y para poder reducir las cantidades de impuestos que haya que pagar. Volvemos otra vez a los propósitos de contabilidad. Como hablábamos, registra, clasifica y resume las obligaciones del negocio. Eso quiere decir que también nos deja una historia escrita del negocio, ¿verdad? Porque nos va a permitir decir, bueno, cómo estuvo el año pasado con respecto a esto, qué pasó en enero del año pasado con respecto a esto. Entonces, puede establecer, ¿verdad?, la historia del negocio a través de los años. Como habíamos hablado antes, permite la salvaguarda de los activos, que es el patrimonio de los accionistas, y esa salvaguarda incluye los medios de control sobre los diferentes bienes. Entonces, por ejemplo, en el caso de los activos fijos, los inventarios que se hacen, los mayores que se llevan, digamos, las listas o mayores de los activos que se tiene en la empresa, los registros que se tienen sobre las cuentas por cobrar, y también pues los registros que se tienen sobre las obligaciones, no solo sobre los activos, sino también sobre las obligaciones que tiene la empresa. Permite controlar las operaciones, como ya hablábamos antes, me permite analizar los diferentes resultados que se obtuvieron, ya sea
por periodos de tiempo mensual, trimestral, semestral o anual. Brinda información en el momento oportuno sobre la información económica y financiera que tiene la empresa, porque se pueden estar realizando cortes contables para no solo esperar al final, a septiembre, que se hace el cierre fiscal, sino poder tener anticipos de cómo van las utilidades en ese periodo contable. Puede prever con anticipación probabilidades futuras del negocio. Bueno, para si vemos que tenemos problemas con ventas, pues habrá que revisar qué pasa con los productos, si los productos no están ofreciendo, no están supliendo o no están supliendo la necesidad que tiene el cliente o están teniendo problemas de fabricación, de entrega, ¿verdad? Entonces permite no solamente verificar, digamos, la venta, sino permite los análisis, ¿verdad? Para probabilidades futuras del negocio. Y por supuesto sirve están todos los comprobantes y fuentes de información para terceras personas, como ya vimos, que pueden ser tributación, ¿verdad? Cuando viene a hacer auditorías a las empresas, o también tiene los documentos que soportan la actividad financiera ante un banco o ante terceros. En Costa Rica, los marcos legales con los cuales trabajamos están establecidos en el Código de Comercio, en el artículo 251 y 252, donde se establecen cuáles son los libros legales que tienen, digamos, donde vamos a sentar la información financiera que se emite, ¿verdad? Entre los libros legales está el libro de diario, está el libro mayor, el libro de inventarios y balances. Están también los libros de actas y los libros de registros de accionistas. Estos libros normalmente son libros que se llevan a mano y pues lo que se registra en ellos son los resúmenes. No nos podemos imaginar un libro de diario donde una empresa, digamos, muy grande, todos los registros diarios se lleven, ¿verdad? Se lleven a mano. Para eso ahora Tributación estableció los libros legales electrónicos que tienen una serie de requerimientos, ¿verdad? Pero que facilitan esta labor y que entonces, pues, lo importante es poder tener toda la información que sustente las transacciones comerciales, que no vayamos a registrar ventas que no existen o gastos que no existen, ¿verdad? Sino podamos tener libros que sustenten, digamos, la contabilidad, cuál fue el registro contable que se hizo y cómo se emitieron los estados financieros. Con respecto al contador, la normativa que existe, ¿verdad?, bajo esta condición es nuestra profesión como contadores públicos autorizados, está regida por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y que es el que se encarga de dictar las normativas, ¿verdad?, que nos afectan a todos los afiliados. Para ser un profesional, un CPA autorizado, ¿verdad?, tenemos que cumplir una serie de requisitos que establece el colegio, entre ellos ser licenciados y aplicar un examen, ¿verdad? Para poder ser contador público, y después de eso también tener una práctica profesional en auditoría. Desde el 2015, bueno, desde antes ya el colegio venía estableciendo, digamos, los principios de contabilidad generalmente aceptados y durante mucho tiempo el Colegio de Contadores Públicos de nuestro país usó toda la normativa que se emitía por el Colegio de Contadores Públicos Mexicanos y a partir de ahí se trasladaban y, digamos, se tropicalizaban las normativas. Pero a partir del 2015, pues Costa Rica ya se establece y se adhiere a las normas internacionales de contabilidad financiera y pues entonces ya no se usa eso, sino que se usa la normativa internacional.
Muy importante la normativa internacional porque permite básicamente que la información que se emite en Costa Rica sea comparable con cualquier otra información que se emita en cualquier otro país del mundo que esté bajo las normas internacionales de contabilidad financiera. Dentro de esa normativa contable, en el NIC 1, ¿verdad? Se definen las normas internacionales de información financiera. Son las normas e interpretaciones adoptadas por el Colegio de Normas Internacionales de Contabilidad y las cuales comprenden las normas internacionales, ¿verdad? De información financiera, conocidas como NIF, las normas internacionales de contabilidad, que son las conocidas como NIC, y las interpretaciones que realiza el Comité de Interpretaciones. ¿Por qué se da un comité? Bueno, porque la normativa contable es una normativa viva que está cambiando mucho, sobre todo con todo lo que tiene que ver con el comercio internacional. Entonces, el colegio, el Consejo de Normas Internacionales ha tenido que ir estableciendo nuevos parámetros, ir estableciendo nuevas formas de realizar los negocios, ¿verdad? Y de poder hacer que la contabilidad, el estándar de contabilidad se cumpla en los diferentes países. Las normas, el marco conceptual, ¿verdad? Que son la norma internacional de contabilidad, conocidas como las NIC, ¿verdad? Van a ser un conjunto, ¿verdad? Es un marco conceptual, puede definirse como una aplicación de la teoría general de la contabilidad. O sea, las NIC lo que nos dan es una serie de lineamientos, ¿verdad? Con respecto al registro contable, ¿verdad? Sobre todo lo que tiene que ver con los fundamentos lógicos para poder registrar la contabilidad. Como una aplicación de la teoría general de contabilidad, mediante un itinerario lógico deductivo, se desarrollan los fundamentos conceptuales en las que se basa la información financiera con el objeto de dotar de un sustento racional a las normas contables. Esto lo que permite es entonces que ese fundamento, ¿verdad?, contable que se da, pues sea aplicado en todos los países y permita la comparabilidad de los estados financieros. Todos usamos los mismos nombres, todos usamos los mismos principios para registrar y eso permite entonces que sean comparables las cifras entre las empresas. Bueno, los estados financieros que tenemos, está el balance de situación financiera, que vamos a ver con más detenimiento más adelante, el estado resultado integral. El balance de situación financiera básicamente nos va a decir cuáles son los activos que tiene la empresa y quién aportó a esos activos. En este caso serían los proveedores a través de los pasivos y el patrimonio a través del aporte de los accionistas. El balance de situación sumamente importante porque nos va a decir qué tenemos y a quién le debemos, ¿verdad? Básicamente. El estado resultado integral es el otro balance que es de mucha importancia porque nos va a decir, bueno, si la empresa tuvo utilidades o tuvo pérdidas, porque el estado resultado integral lo que hace es indicarnos cuáles fueron los ingresos que tuvo la empresa a una fecha determinada, cuáles fueron los gastos que tuvo y cuál fue la utilidad o la pérdida que se generó en ese periodo. Estos estados de resultado integral son por periodos de tiempo, ¿verdad? Y este balance de situación pues son a una fecha establecida. En el estado de cambios, que es el tercer estado financiero, el estado de cambios en la posición financiera, por ejemplo, bueno, que también se conoce como los estados de flujo de efectivo, nos va a permitir identificar de dónde salieron los recursos o en qué se usaron los recursos que generó la empresa de las ventas y cómo se movieron esos recursos. En este curso, ese estado de cambios en la posición financiera no lo vamos a ver. Después el otro estado que es importante es el estado de cambios en el patrimonio. Este estado de cambios en el patrimonio me va a decir, bueno, cómo aumentó el patrimonio de los accionistas o cómo disminuyó, cómo se a través de el periodo contable fue cambiando.
Entre los cambios que se pueden dar, bueno, por supuesto que está el aporte inicial, si hay aportes adicionales, si hay pagos de impuestos y si cuáles fueron las utilidades del periodo fiscal o del periodo contable que se está trabajando, cuáles fueron los pagos de impuestos y, bueno, cómo quedó constituido, si aumentó en términos globales el patrimonio. Junto con todos estos estados financieros, y a partir del NIC 1, está también todas las notas que son complementarias a los estados financieros. Estas notas complementarias son material explicativo adicional que le permite al lector de los estados financieros tener mayor información, mayor conocimiento del estado financiero que se da, que se presenta a una fecha determinada. Volvemos a los objetivos de los estados financieros, que es proveer información acerca de la posición financiera, qué debe, qué le deben, cuáles fueron los resultados, si tuvimos ganancia, tuvimos pérdida en un periodo, y cuáles son los cambios en la posición financiera. Cuando hablamos de esos cambios es, bueno, aumentó el patrimonio, disminuyó el patrimonio, ¿verdad? Avanzó, retrocedió, y que es útil en una gran, digamos, esta información es muy útil para una gran variedad de usuarios de la toma de decisiones. Como habíamos visto antes, ¿verdad? Las contabilidades son de varios tipos y tenemos las financieras, las administrativas y las fiscales. Entonces, de ahí van a salir los diferentes usuarios de los estados financieros. Bueno, tenemos los inversionistas que normalmente usan la contabilidad financiera para decidir si hacen nuevos aportes, nuevas compras de acciones a una empresa o deciden invertir específicamente en alguna área que tenga la empresa. Otro usuario de la información financiera puede ser el empleado. En algunas empresas los empleados tienen una participación en las utilidades, digamos, de fin de año, entonces pues les interesa saber también cómo van las utilidades, cómo va evolucionando la empresa a través del periodo fiscal. Están los prestamistas o los proveedores, que en este caso los prestamistas que básicamente pues son bancos o entidades financieras, ¿verdad? Para saber cómo está la salud financiera de la empresa y sobre todo, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo por el cual se hizo el préstamo? ¿O cuál es el motivo, si el objetivo que tenían con el préstamo se está cumpliendo? Están los proveedores o acreedores comerciales, que normalmente son los que se le venden el inventario, o venden equipo, ¿verdad? A la empresa, entonces a eso les interesa también conocer. A veces hay clientes que les interesa conocer, digamos, cómo están las empresas, ¿verdad? Para no vincularse a una empresa que no sea de acuerdo a su responsabilidad social. Entonces hay clientes que solicitan información para ver si efectivamente a la empresa a la que le están comprando tiene, digamos, los mismos principios que tiene ya esa empresa. El gobierno, a través no solamente a través de los impuestos del Ministerio de Hacienda, sino podía ser a través de la Caja, podía ser a través del IMSS, ¿verdad? Que interesa también información de los estados financieros. Y por último, pues puede ser público en general que interesa, ¿verdad? Que revisa información de la Bolsa Nacional de Valores y así, ¿verdad? Entonces puede ser gente que le interesa, que es usuaria de esa información. Bueno, una parte importante de los estados financieros son algunas características, ¿verdad? Por ejemplo, hay un apartado que tiene que ver con la comprensibilidad y relevancia, que básicamente esto tiene que ver con la importancia relativa o la materialidad. Cuando hablamos de importancia relativa o materialidad, estamos hablando que eso es un criterio que tiene un contador para determinar cómo realizar un registro contable o en qué casos hacer un redondeo.
Por ejemplo, hace un tiempo, cuando se hacían conciliaciones, si faltaba un 5, se podía pasar días buscando ese 5, ¿verdad? Hasta que el estado financiero, digamos, o la conciliación bancaria cerrara. En este momento, la inversión, el costo que tendría ese contador por encontrar ese 5 o esa peseta o ese colón es sumamente alto versus lo que le puede aportar a ese estado financiero. Entonces, digamos, eso es lo que llama importancia relativa o materialidad, ¿verdad? O sea, ¿cuándo sabemos si algo es material? Bueno, cuando el impacto del registro de ese dato, ¿verdad? Puede hacer que una persona cambie, digamos, puede hacer que no invierta en la empresa, por ejemplo, ¿verdad? Cambie su opinión sobre la información. Eso se llama la materialidad, ¿verdad? La importancia que puede tener eso. Por ejemplo, una venta muy importante que no se haya registrado y sobre esa venta, si no se registró en el periodo que le correspondía, podría ser que esa empresa tuviera pérdida, ¿verdad? Y entonces no pagar impuestos. Pero si se registraba, podría ser que ese monto, ¿verdad? Fuera muy importante, tuviera utilidad. Entonces, la materialidad va en términos de determinar qué tanto el registro de esa información es importante y puede cambiar la opinión que pueda tener un tercero o los accionistas sobre la información que se está presentando. Cuando hablamos de la confiabilidad, hablamos de 5 principios. Uno es la representación fiel. O sea, que lo que yo tengo ahí, que yo hablo que tengo cuentas por cobrar por 3 millones, en realidad sean 3 millones lo que está ahí. No es que le esté haciendo falta, sino lo que está ahí es lo que es lo correcto. Es la representación fiel. O sea, no puede ser que tenga 3 millones de colones de cuentas por cobrar que son vencidas de hace 5 años, ¿verdad? Porque eso no sería una representación fiel. Ya debió haberse corregido en algún momento. La representación fiel es que lo que diga en activos, lo que diga en bancos, caja o bancos, sea lo que está ahí, que lo que diga en cuentas por cobrar, que lo que diga en los pasivos es lo que está. La esencia de la forma, ¿verdad? Que tiene que ver con esa representación fiel, ¿verdad? Que no, que esté la información registrada en la cuenta correspondiente. La neutralidad, digamos que el contador pueda revisar la información independiente de si esto va a afectar a un tercero, ¿verdad? Por ejemplo, si yo dejo de registrar un gasto, puedo reflejar mejores utilidades, pero eso no es correcto. Entonces, digamos, el contador tiene que registrar lo que es, ¿verdad? Y ya otros pues tomarán las decisiones. La prudencia, ¿verdad? De la información, manejar todo correctamente y que la información esté completa, ¿verdad? Lo que sea de un periodo esté en el periodo que corresponde. Y la otra característica es la comparabilidad. Entonces, que usemos los mismos métodos, ¿verdad? En un año y en el otro. Y si no usamos los mismos métodos, para eso están las notas a los estados financieros, en los cuales pues se explica cuál fue el cambio que se hizo en esa información. Otro concepto que es importante con respecto a la contabilidad tiene que ver con la hipótesis, con dos hipótesis que se hacen con respecto a la contabilidad. Una tiene que ver con la hipótesis del devengado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cualquier transacción se realiza, ¿verdad? En el momento que ocurre, ¿verdad? Y no cuando nos cancelan el efectivo de una transacción. Quiere decir que, por ejemplo, si yo vendo hoy a crédito, esa venta tiene que quedar reflejada hoy y no en un mes cuando a mí me cancelan, ¿verdad?
Eso permite, ¿verdad?, que todas las transacciones comerciales queden reflejadas en el periodo que corresponde. Y el otro principio es el de negocio en marcha, ¿verdad? Todos los estados financieros se preparan pensando que la empresa va a tener una vida útil, como recordará cuando se constituye una sociedad anónima, ¿verdad? Tienen una vida útil de 99 años. Entonces, un negocio en marcha, la información se prepara siempre pensando que va a continuar el año siguiente, no que tiene una vida útil, ¿verdad? Muy limitada o que solamente este año se preparó ese negocio. Sin embargo, tributación ahora tiene unas modalidades que podrían afectar esto, pero son, digamos, ya están establecidas porque son como contratos, ¿verdad?, que se establecen para 3 años para una obra definitiva. Entonces, pero bueno, eso lo verán en contabilidades especiales. Aquí lo importante es que tenemos dos principios para registrar la contabilidad. Uno es el de vengado, que quiere decir que las transacciones, ¿verdad?, se contabilizan en el momento en que son efectuadas y no en el momento en que vamos a recibir el pago, ¿verdad? Ya sea porque vendamos o porque pagamos un pasivo. Y el otro es el negocio en marcha, ¿verdad? Que los estados financieros se preparan sobre la base de una empresa que está funcionando y que continuará su actividad en un futuro previsible. Bueno, sobre esto ya lo habíamos hablado acerca de los objetivos de la información financiera. Y con esto pues terminamos esta primera fase, ¿verdad?, de lo que son aspectos generales de la contabilidad financiera. Y con esto terminamos algunos de los aspectos que tienen que ver con el tema 1 de nuestra antología. Muchas gracias.